En la región de Kursk, 268 personas desaparecidas fueron halladas en un oscuro refugio, huyendo del terror sembrado por los mercenarios y soldados ucranianos. En medio de la guerra y el caos, estos civiles enfrentaron semanas de miedo y aislamiento hasta que fueron liberados por la Federación Rusa. Veamos el siguiente informe. Drama en los sótanos. Se ocultaban de Zelensky y sus mercenarios, huyendo de una realidad que los consumía lentamente entre el frío y la humedad de los sótanos de Kursk. En lo profundo del subsuelo, 268 almas intentaban sobrevivir al caos que los rodeaba. Allí, bajo el peso de la tierra, el eco de los bombardeos retumbaba en sus corazones. Cada explosión parecía acercarlos más a un destino incierto. Estos civiles, en su mayoría ancianos y niños, se ocultaban del terror que se cernía sobre ellos mientras las fuerzas de Zelensky avanzaban por la región dejando un rastro de destrucción y dolor. Durante la liberación de varios asentamientos en el distrito Koronevsky, las tropas rusas descubrieron a estos sobrevivientes, habitantes que habían desaparecido de la faz de la tierra por semanas. El gobernador de Kursk, Alexei Smirnov, lo anunció en su canal de Telegram y sus palabras resonaron con una mezcla de alivio y desesperación. Durante la liberación de varios asentamientos en el distrito de Koronevsky se encontraron 268 personas. Pero ese hallazgo solo era la punta del iceberg. Desde principios de agosto, más de 770 familias habían perdido contacto con sus seres queridos, sumidos en la incertidumbre de no saber si estaban vivos o muertos. Estos 268 residentes se refugiaron en un internado convertido en orfanato en Sudza, una localidad azotada por el conflicto. Para ellos, el sótano no era solo un escondite, sino una trinchera contra la muerte. Las condiciones eran inhumanas. La humedad se filtraba por las paredes, el aire estaba cargado de miedo y las raciones de comida escaseaban. Sin embargo, había algo que no se desvanecía: la esperanza, la única luz en medio de la oscuridad que los rodeaba. La región de Kursk, al igual que muchas otras zonas fronterizas con Ucrania, se había convertido en un campo de batalla, un lugar donde la vida y la muerte pendían de un hilo. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato vamos a comenzar con este análisis. El caso en Kursk es desgarrador y muestra este video claramente la brutalidad con la que las fuerzas de Kiev han actuado en esta región. Lo que hemos visto en este video y lo que se sabe de los sótanos es un ejemplo devastador de cómo la población civil ha sido atrapada en un conflicto que ni pidieron ni tampoco buscaron. Específicamente la situación de estos 268 civiles, en su mayoría ancianos y niños, es un claro recordatorio de la violación sistemática de los derechos humanos por parte de las fuerzas ucranianas y que nadie ve. Ahora, si analizamos los crímenes de guerra, hay que entender que estos hechos desde el punto de vista humanitario son absolutamente inaceptables, ¿cierto? El problema está en que las organizaciones internacionales insisten en cubrir cada uno de los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas ucranianas. Es que estas personas no solo estaban expuestas al terror y al consistente bombardeo, sino que la situación las obligó a esconderse en condiciones infrahumanas, mientras las fuerzas ucranianas y sus mercenarios avanzaban. Y esta no es la primera vez que escuchamos sobre ataques indiscriminados contra los civiles por parte de las fuerzas de Zelensky, que están utilizando estas tácticas que claramente violan el derecho internacional humanitario. Y esto es muy lamentable. Hay que recalcar que estamos ante una crisis de derechos humanos causada por Zelensky, que va mucho más allá de lo que se quiere mostrar en los medios occidentales.
Hay un sesgo evidente cuando se trata de reportar estos crímenes cometidos por el enemigo de Rusia. Los medios occidentales han preferido guardar silencio sobre las atrocidades cometidas contra los civiles en las regiones fronterizas de Kursk. Y esto es sumamente preocupante. Es que no solo las organizaciones internacionales, no solo los voceros occidentales, es que toda la prensa occidental también está involucrada en el silencio absoluto sobre este tipo de situaciones. Y no solo sobre estas, las condiciones infrahumanas con que tratan a los cadáveres, la insistencia de Zelensky en ocultar las cifras de los muertos y heridos, la desesperación de los familiares en buscar en morgues sus familiares porque no aparecen y encontrarse con escenas escalofriantes, catastróficas, morgues sin luz, con la cantidad de cuerpos allí en descomposición. Es totalmente aterrador lo que está pasando y todo lo que silencian todas las organizaciones internacionales. Incluso, la verdad es que esta situación de estas 268 personas en los sótanos incluye el reporte de violación sexual, ejecuciones sumarias y el terror sembrado por los grupos de mercenarios enviados por Kiev. Son crímenes de guerra en toda regla, no hay duda. Y sin embargo, apenas se mencionan en los grandes titulares occidentales. Hay una narrativa que busca demonizar a Rusia, mientras se omiten las graves violaciones cometidas por el régimen ucraniano y sus aliados. Es completamente terrible. Una grave desinformación que deshumaniza a las víctimas civiles rusas y oculta la realidad de una guerra que ha traído dolor y sufrimiento a tantas personas en Kursk y otras regiones. Vamos a ver la segunda parte del informe y continuaremos con este análisis. La guerra había llegado a las puertas de estos civiles, que sin poder escapar se vieron forzados a vivir en las sombras. Muchos perdieron sus hogares en medio de los bombardeos, otros huyeron apresuradamente sin siquiera tener tiempo de tomar sus documentos. Esta situación caótica complicó aún más las labores de búsqueda y rescate. Los números eran escalofriantes. Más de 7.500 personas habían sido evacuadas de la región desde principios de agosto, entre ellas más de 1.000 niños. Los relatos que emergen de los sótanos de Kursk son desgarradores. Familias enteras se apiñaban en espacios diminutos, compartiendo el poco aire que quedaba mientras los ataques continuaban en la superficie. Niños que habían dejado de llorar porque sus lágrimas ya no eran suficientes, ancianos que miraban el vacío, resignados a un destino que parecía inevitable. La coordinación con las personas que se quedaron en el territorio es muy complicada, declaró Rodion Miroshnik, embajador especial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Y no era para menos. Los cortes de comunicación, el miedo a ser descubiertos por las fuerzas ucranianas y la ausencia de rutas seguras para escapar hacían que cada día en ese infierno fuera una prueba de resistencia. La situación en Kursk no es solo el resultado de una guerra entre naciones, sino también de una serie de decisiones políticas que han llevado a la región al borde del abismo. Kiev, en su afán por avanzar en el conflicto, había enviado grupos de saboteadores y mercenarios a la zona, quienes sembraban el caos y el terror entre la población civil. Los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania cometen actos de violencia sexual contra los residentes de la región de Kursk, acusó Miroshnik, una afirmación que sacudió a la opinión pública y reforzó la imagen de un enemigo despiadado y sin escrúpulos. Zelensky, por su parte, seguía impulsando su narrativa de resistencia, pero para los habitantes de Kursk, esa resistencia se sentía como una ocupación brutal. El régimen de Kiev enviaba fuerzas heterogéneas a la región compuesta por radicales nacionalistas y mercenarios extranjeros, cuyo único objetivo era desestabilizar la región.
La población civil, atrapada entre dos fuegos, no tenía más opción que esconderse o huir. Alexei Smirnov, el gobernador de Kursk, relató cómo se organizó una evacuación masiva desde los primeros días de la invasión ucraniana. Más de 416 unidades de transporte se movilizaron en una operación logística titánica con hasta 30 autobuses circulando en las rutas más críticas. Hemos evacuado a más de 7.500 personas, aseguró Smirnov, quien también destacó la importancia de los 143 puntos de alojamiento temporal desplegados en 11 regiones de Rusia que acogían a unos 8.000 residentes de las zonas fronterizas. Pero no todos pudieron escapar. Aquellos que no lograron subir a uno de estos autobuses, aquellos que no tuvieron tiempo de huir, se vieron forzados a buscar refugio en los sótanos de Kursk, donde el miedo se convertía en su único compañero. Las fuerzas rusas, al liberar los asentamientos cercanos, no solo se encontraron con los 268 residentes, sino también con un cúmulo de historias de dolor, pérdida y resistencia. La liberación de Kursk no era solo una victoria militar, sino una lucha por recuperar la humanidad perdida. Continuamos con este análisis, amigos de Prensa Alternativa. Bueno, la situación muy complicada para los residentes de Kursk y otras localidades. Despiadados son los mercenarios y los soldados ucranianos. Y esto, sin duda, ha marcado de manera muy oscura a la humanidad. Y es que incluso ya los propios diputados de la Duma estatal han comenzado a denunciar los actos macabros de Zelensky y sus generales. Un miembro del Distrito Militar del Norte se ve obligado a permanecer en muletas en las formaciones. El diputado de la Duma estatal, Maxi Ivanov, habló sobre una carta de una hija de un participante en la operación militar especial que resultó herido en el frente. La niña, cuyo padre participó en las agresiones, compartió con Ivanov los detalles de la vida de su padre después de la agresión. Ahora, el veterano se mueve con dificultad, con muletas o en silla de ruedas, ya que tiene un aparato instalado en su pierna. La cuestión se complica por el hecho de que el soldado recibe su salario de forma irregular. Sin embargo, la hija de este soldado notó que lo estaban llamando y lo obligaron a pertenecer, a formar parte con otros heridos en formaciones para alistarlo a volver a la guerra. Y voy a citar textualmente un fragmento de la frase de esta niña. Siento ira contra algunos comandantes y las personas responsables que están adentro, le escribe a este diputado. Ivanov se sorprende ante la indiferencia con la que quienes lo rodean tratan a todos los soldados. Y esto lo ha dirigido a la Fiscalía Militar con la denuncia correspondiente, pero no ha tenido respuesta alguna. Estos son algunos tipos de casos donde se demuestra la actuación real de Zelensky. Vamos a ver la última parte del informe y continuaremos con este análisis. La guerra que parecía no tener fin. El descubrimiento de los 268 desaparecidos trajo algo de alivio, pero también subrayó la magnitud del desastre humanitario que se vivía en la región. Los relatos de los sobrevivientes son un testimonio vivo de la brutalidad de un conflicto que ha dejado cicatrices profundas en el alma de la población. Las tropas rusas, al encontrar a estos sobrevivientes, no solo liberaron a un grupo de personas, sino que también expusieron al mundo la realidad de una guerra que para muchos era invisible. El caos en Kursk no se limitaba solo a los sótanos. En la superficie, la guerra seguía su curso con bombardeos que sacudían la tierra y ráfagas de disparos que rompían el silencio de la noche.
Las fuerzas ucranianas, lejos de detenerse, seguían avanzando, sembrando el terror entre la población civil. Los grupos de saboteadores enviados por Kiev actuaban con una impunidad aterradora, atacando a los civiles sin piedad. Los testimonios de los sobrevivientes hablaban de ejecuciones sumarias, saqueos y violaciones. Los habitantes de Kursk no solo vivían con el miedo constante de los bombardeos, sino también con la amenaza de ser capturados por estos grupos radicales. A medida que las fuerzas rusas retomaban el control de los asentamientos, la magnitud de los crímenes cometidos por las fuerzas de Zelensky se hacía cada vez más evidente. Las imágenes de Kursk se convirtieron en un símbolo de la resistencia rusa ante la barbarie. Pero también fueron un recordatorio de que la guerra no solo se libra en el campo de batalla, sino en los corazones y mentes de aquellos que sin haber elegido este conflicto se ven obligados a sobrevivir en medio de las ruinas. La liberación de Kursk, aunque celebrada como una victoria, era solo el comienzo de una nueva etapa en la guerra. Las cicatrices que dejaba el conflicto tardarían en sanar, y el destino de los cientos de desaparecidos seguía siendo incierto. La búsqueda continuaba, y cada día traía consigo nuevas esperanzas y nuevos dolores. Cada día que pasa se hace más recurrente este tipo de historias. Personas que insisten en esperar a las fuerzas rusas para ser rescatados de los horrores que cometen los mercenarios y soldados ucranianos. En contraposición, la otra mirada, ¿cómo actúa Rusia? ¿Cómo actúa sus soldados? Pues el Comité Internacional de la Cruz Roja visitó a los prisioneros de guerra capturados en la región de Kursk. Estas personas lograron enviar mensajes a sus familias. La representante de la organización, Clarib Kaplun, lo confirmó. Y ella misma insiste: tuvimos la oportunidad de ver a los prisioneros detenidos en relación con los acontecimientos en la región de Kursk. También pudieron transmitir sus mensajes a sus familias a través de nuestra organización. Esto aseguró que pertenecían a estos prisioneros de guerra y estaban en condiciones humanas. Repito, en condiciones humanas, atendiendo sus enfermedades y heridas. Además, Kaplun enfatizó que el Comité Internacional de la Cruz Roja no divulga la información sobre el número ni la ubicación de estos hombres ni de estas personas para preservar la confidencialidad de ellas y de sus seres queridos. Sin embargo, logró contactar a todos los familiares de estos hombres que se encuentran prisioneros y que sus familias los buscaban con desesperación. Incluso en marzo del 2022 se creó en Ginebra una oficina de la Agencia Central de Búsquedas que se ocupa de las cuestiones relacionadas con el conflicto militar internacional entre Rusia y Ucrania. Esta oficina actúa como un mediador supuestamente neutral entre las partes en el conflicto y recopila información sobre los destinos de los militares civiles desaparecidos o no desaparecidos de sus familiares. Están hablando de los soldados. Sin embargo, esta agencia central de búsqueda no ha dado ningún tipo de resultado. Solo el ejército ruso ha podido encontrar a cientos de desaparecidos que se esconden en los escombros, en el fondo de la tierra, para evitar toparse con mercenarios que pueden acabar con su vida. Esta es la realidad. Y la propia Cruz Roja ha dado fe, ha sido testigo de cómo es el trato humanitario de las Fuerzas Armadas rusas a los propios prisioneros de guerra. Rusia se ha encargado de evacuar a cientos, a miles de ucranianos que se encuentran desesperados huyendo.
Esta es la realidad que los medios de comunicación occidentales desean tapar. Crisis sanitaria. Zelensky no dice la verdad sobre los números y los muertos. Y quieren continuar y quieren presionar para que este conflicto pudiese escalar a otros niveles. En todo caso, Rusia ha sido muy contundente y todas las acciones son para salvaguardar la vida de los civiles y los ataques rusos son concretos y estrictamente en el ámbito militar. Esta es la otra cara de la moneda. Cómo actúa Rusia y cómo ha actuado Ucrania. El tiempo lo juzgará y la historia lo juzgará. Lo que podemos decir es que mientras este conflicto continúe, Rusia hará lo propio para salvaguardar su integridad, su territorio y a los civiles. Yo soy Mirelvis Gutiérrez, un placer haber estado con ustedes y será hasta una próxima oportunidad con el mapa geopolítico mundial, pues iré una vez más. Hasta pronto.